Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y esta vez estamos muy cerca del pueblo de Caleao, que pertenece al municipio de Caso, en Asturias, norte de España, donde estamos a punto de empezar la ruta de los Arrullos, que tiene el código PRAS 61. Así que allá vamos. Bueno amigos, pues esta ruta empieza en el pueblo de Caleao y termina en el pueblo de La Infiesta después de caminar unos 22 kilómetros. Tiene una ganancia de elevación de unos 1000 metros que se consigue en los primeros 12 kilómetros de la ruta y tiene forma de herradura, lo cual quiere decir que si queréis volver al coche caminando tendréis que añadir 4 kilómetros más a la distancia que recorréis en esta ruta. En todo caso, por lo que he visto en internet y por algunos vídeos que he visto en YouTube, esta ruta es preciosa y la vamos a disfrutar juntos. Así que allá vamos. Bueno amigos, hemos caminado aproximadamente 4,5 kilómetros de la ruta y llegamos a la zona que es la que nos lleva al desfiladero de los Arrudos. Así que vamos allá.
A veces yo me pregunto, ¿no crecerán las montañas la noche antes de empezar la ruta? Porque esta se las trae, ¿eh? Entre picos. Bueno, el problema de estas rutas tan largas es que la verdad es que no tienes suficiente tiempo para grabarlas como Dios manda, porque por un lado tienes un número limitado de horas de luz y por otro lado, si no te apuras mucho, es posible que te oscurezca y no puedas grabar parte del recorrido. O sea que por una parte estás como a prisa y corriendo y por otra tienes que renunciar a sacar vídeos en zonas bonitas simplemente porque no te queda ya tiempo. En fin, haremos lo que podamos. Bueno amigos, hemos llegado al punto más alto de la ruta. Nos quedan unos 14 kilómetros para llegar al coche. Creo que este punto se llama Collado de la Cebal. Y a partir de ahora es todo bajada.
afortunadamente. Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, pues al final había subidas, si es que no se puede hablar, ¿eh? En fin. Bueno amigos, nos quedan menos de 3 kilómetros para llegar al final de la ruta. Por supuesto todavía nos queda caminar esos extra 4 kilómetros por la carretera para llegar al coche. En todo caso es un momento estupendo para decir hasta luego. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Y en todo caso os veo la próxima semana con otro vídeo. Venga, hasta luego.